Secundaria tercer grado. Matemáticas. Proporcionalidad inversa. Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más. Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy el maestro Julio Carrillo. En esta sesión la comparto con mi colega, la maestra Brenda Hernández. Maestra, bienvenida. Maestro Julio, muchas gracias por la invitación. Alumnas y alumnos de secundaria, es un gusto estar con ustedes. Maestro Julio, ¿qué trabajaremos en esta sesión? Estudiaremos la proporcionalidad directa e inversa. Entonces estamos hablando que el aprendizaje esperado es lee y representa gráfica y algebraicamente relaciones lineales y cuadráticas. Es correcto, maestra Brenda. Alumnas y alumnos, ¿están listos? ¡Comencemos! En esta sesión vamos a representar de manera algebraica, tabular y gráfica diferentes situaciones tanto de proporcionalidad directa como de proporcionalidad inversa. Lo que vamos a necesitar para esta sesión será cuaderno, lápiz, goma y una regla. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. Anoten en su cuaderno cualquier inquietud que surja al resolver situaciones de esta sesión. Las magnitudes se pueden comparar de varias maneras. Una de ellas es la proporcionalidad directa. Dos magnitudes son directamente proporcionales si, al aumentar una, la otra también aumenta de manera constante. Dicha constante de proporcionalidad es la razón entre ellas. Es decir, maestro Julio, que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando haciéndose una de ellas 2, 3, 4 veces mayor o menor, la otra se hace también 2, 3, 4 veces mayor o menor en la misma proporción. Efectivamente, veamos el siguiente ejemplo. Sabemos que 1 metro de cable eléctrico cuesta 12 pesos. Se ha elaborado esta tabla. A partir de ello, maestra Brenda, ¿cuántas veces aumenta tanto el valor de X como el valor de Y? Me puedo dar cuenta que cuando algunos de estas magnitudes se hace 5 veces mayor, la otra se hace también 5 veces mayor respectivamente. Es correcta esa afirmación. Este es un ejemplo de magnitudes directamente proporcionales. Por otro lado, maestra Brenda, dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando, al aumentar una, la otra disminuye. Y están relacionadas por un producto constante, el cual es llamado constante de proporcionalidad. Así, dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando, por ejemplo, una de ellas se hace 2, 3, 4 veces mayor y la otra se hace 2, 3, 4 veces menor en la misma proporción. Así es, maestra Brenda. Le invito a que observe la siguiente tabla y determine cuántas veces aumenta o disminuye tanto los valores de X como los valores de Y. ¡Por supuesto! Tenemos dos magnitudes, A y B. Las magnitudes para A son 4, 2 y 1. Las magnitudes para B son 12, 24 y 48. Puedo percatarme que cuando en A una de las magnitudes disminuye, la otra aumenta en la misma proporción respectivamente. Y en este caso, cuando la magnitud de A disminuye a la mitad, las magnitudes de B aumentan al doble respectivamente. ¡Excelente! ¿Qué le parece, maestra Brenda, si antes de resolver diferentes situaciones de proporcionalidad directa e inversa para las alumnas y los alumnos,
hacemos un comparativo de ambas proporcionalidades para ver sus diferencias. Me parece excelente idea. Maestro Julio, así tendremos la posibilidad de identificar el tipo de proporcionalidad de acuerdo con sus características. Veamos. En la proporcionalidad directa, al aumentar o disminuir una de las variables, la otra aumenta o disminuye respectivamente. En la misma razón, a más, más, y a menos, menos. Por otro lado, en la proporcionalidad inversa, si una de las variables aumenta, la otra disminuye en una misma razón. Y si una de las variables disminuye, la otra aumenta en una misma razón. A más menos y a menos más. Alumnas y alumnos, ¿cómo piensan que es la gráfica que representa cada tipo de relación de proporcionalidad? Veamos si coincide con lo que pensaron. La gráfica en una proporcionalidad directa es una línea recta que pasa por el origen de coordenadas. Mientras que la gráfica de una proporcionalidad inversa es una curva llamada hipérbola. Maestro Julio, ¿cómo se representa algebraicamente una relación de proporcionalidad directa e inversa? Representemos a la constante como la letra K. La proporcionalidad directa queda expresada como Y es igual a la constante por X. Y la proporcionalidad inversa queda expresada como Y es igual a la constante entre X. Entonces, para calcular la constante K de proporcionalidad directa, la despejamos en ambas expresiones. La constante es igual a Y entre X. Y para la constante de proporcionalidad inversa, la constante es igual a X por Y. Es correcto. Ahora presentamos a las alumnas y alumnos diferentes situaciones sobre proporcionalidad con la finalidad de que identifiquen cuáles son directas y cuáles inversas. ¿Te parece bien, maestro Julio? De acuerdo, maestra Brenda. Situación 1. La siguiente tabla muestra el tiempo que se tarda un elevador en recorrer 3 pisos diferentes de uno de los edificios más altos de México. Para que el elevador llegue al piso número 4, el tiempo necesario es de 15 segundos, lo que equivale a 0.25 minutos. Para que el elevador llegue al piso número 16, el tiempo necesario es de 1 minuto. Y para que el elevador llegue al piso número 64, el tiempo necesario es de 4 minutos. Maestra, con base en esta tabla, ¿el número de piso es proporcional al tiempo necesario para que el elevador lo alcance? La respuesta es sí, ya que la constante es igual a un 16avo para cada una de las magnitudes. Y como vimos en la proporcionalidad directa, al aumentar una de las variables, la otra también aumenta en la misma proporción o razón. Ahora, maestro Julio, ¿cuál es la respuesta de la siguiente situación? Situación 2. La siguiente tabla muestra la altura del toronjil morado, una planta medicinal que es endémica de nuestro país, correspondiente a diferentes edades. En la tercera semana tiene una altura de 12 centímetros. Para la semana 7 tiene una altura de 35 centímetros. Para la semana 10 tiene una altura de 60 centímetros. ¿La altura de la planta es proporcional a su edad? La respuesta es no. A pesar de que ambas variables van aumentando, no lo hacen de manera proporcional. Su constante no es la misma, ya que para 3 semanas crece 4 veces, para 7 semanas creció 5 veces y para 10 semanas lo hizo 6 veces. ¿Y qué me dice de la siguiente situación, maestra Brenda? La invito a sentarse. Gracias.
¿Qué le parece, maestro Julio, si dejamos que las alumnas y los alumnos contesten? Me parece buena idea. Situación 3. La siguiente tabla muestra una relación entre las variables X y Y. Cuando X vale 1/4, Y vale 3. Cuando X vale 2/4, Y vale 6. Cuando X vale 3/4, Y vale 9. La relación entre X y Y ¿es proporcional o no? Si contestaron que sí, su respuesta es correcta, ya que en este caso ambas variables van en aumento, si su constante de proporcionalidad es la misma. Ahora vamos a resolver algunos problemas. Situación 4. El automóvil de Ismael recorre 16 kilómetros por cada litro de gasolina. ¿Cuántos kilómetros recorrerá con 2, 3, 4 y 5 litros de gasolina? Consideren que siempre recorre 16 kilómetros por litro. Vamos a completar la siguiente tabla. Como podrán observar, la tabla relaciona la gasolina que consume el auto de Ismael con los kilómetros que recorre. Con 1 litro de gasolina recorre 16 kilómetros. Con 2 litros de gasolina recorre 32 kilómetros. Con 3 litros de gasolina recorre 48 kilómetros. Con 4 litros de gasolina recorre 64 kilómetros. Con 5 litros de gasolina recorre 80 kilómetros. Ahora bien, este problema se resuelve utilizando proporcionalidad directa o inversa. Es un problema que se resuelve con proporcionalidad directa, ya que ambas magnitudes van en aumento y su constante de proporcionalidad es la misma. Para este caso, la constante de proporcionalidad es de 16 para cada una de sus magnitudes. Veamos su representación gráfica. Observen que la gráfica es una línea recta que pasa por el origen del plano, por lo que se trata de proporcionalidad directa. ¿Cómo lo podemos representar algebraicamente? La constante de proporcionalidad se determina con los siguientes datos. La gasolina expresada en litros, la cual corresponde al valor de X. Y la distancia, la cual está representada en kilómetros, corresponde al valor de Y. Al sustituir los valores, quedan 16 kilómetros recorridos entre 1 litro de gasolina. Obtenemos como resultado 16 kilómetros por litro. Para encontrar cualquier valor de Y, es decir, la distancia que recorre, tenemos que multiplicar la constante, que es de 16, por el valor de X, que para este ejemplo corresponde a los litros de gasolina. Si el automóvil de Ismael consume 24.5 litros de gasolina para ir de la Ciudad de México al puerto de Acapulco, ¿cuál es la distancia entre ambos lugares? Para ello, multiplicamos 16 por 24.5, que es igual a 392. Así, la distancia de Ciudad de México al puerto de Acapulco son 392 kilómetros. Ahora vamos a resolver y a determinar si el siguiente problema es de proporcionalidad directa o inversa. Situación 5. La señora Gaudencia quiere cercar uno de sus múltiples terrenos. Para ello, puede contratar hasta 4 albañiles. Necesita saber cuál es el tiempo en que se construiría la cerca si contrata 1, 2, 3 o 4 albañiles. La señora Gaudencia ha observado que un albañil levanta un muro en 12 horas. 6 lo hacen en 2 horas. Vamos a completar la siguiente tabla para ayudarla en su decisión. Esta tabla relaciona el número de albañiles con el tiempo que tardan en construir el muro, el cual está representado en horas. Si todos los albañiles trabajan al mismo ritmo, consideramos un albañil tarda 12 horas en construir un muro. 2 albañiles tardan 6 horas en construir un muro. 3 albañiles tardarán 4 horas en construir un muro.
4 albañiles tardarán 3 horas en construir un muro. Este problema es de proporcionalidad inversa, ya que si una de las variables aumenta, la otra disminuye en un mismo factor. Veamos su representación gráfica. Como pueden darse cuenta, la gráfica es una curva. Vamos a representarlo algebraicamente. Los datos son el número de albañiles y el tiempo que tardan en hacer el muro, el cual está expresado en horas. La constante de proporcionalidad la obtendremos al multiplicar el número de albañiles por las horas. Al sustituir los valores para saber la constante, obtenemos un albañil por 12 horas es igual a 12. 2 albañiles por 6 horas es igual a 12. 4 albañiles por 3 horas es igual a 12. Como el producto de cada par de valores permanece constante, es el factor de proporcionalidad. Una vez que tenemos el factor de proporcionalidad, podemos representarla con la expresión algebraica y es igual a constante entre x. Por lo que para encontrar cualquier valor de y, es decir, las horas para construir el muro, se divide la constante, que en este caso es de 12, entre el valor de x, que para este caso es el número de albañiles. Doña Gaudencia sabe ahora los tiempos y puede tomar una decisión considerando las restricciones del problema donde todos los albañiles trabajan al mismo ritmo. Veamos otro problema. Situación 6. 16 excursionistas tienen provisiones para 12 días. Si al grupo se agregan 8 personas, ¿cuántos días durarán esas mismas provisiones? Consideremos que todos consumen la misma cantidad de provisiones. ¿Para cuántos excursionistas durarían 32 días esas mismas provisiones? ¿Qué tipo de relación de proporcionalidad se establece entre los datos del problema? ¿Directa o inversa? Veamos. Observen y ayúdenme a completar la tabla. Nos dicen que para 16 excursionistas se tienen provisiones para 12 días. Entonces, ¿para cuántos días alcanzarían las provisiones con 8 excursionistas? Correcto. Con 8 excursionistas se tendrían provisiones para 24 días. Esto obedece a que se reduce a la mitad el número de excursionistas, así que las provisiones durarán el doble para 16 personas. Y entonces, ¿para cuántos días alcanzarían las provisiones con 32 excursionistas? Muy bien, con 32 excursionistas se tendrían provisiones para 6 días, debido a que se duplicó el número de excursionistas que se tiene de inicio, y eso hace que las provisiones se reduzcan a la mitad. ¿Lograron identificar de qué tipo de proporcionalidad se trata? Efectivamente, se trata de una proporcionalidad inversa, ya que si una de las variables aumenta, la otra disminuye en un mismo factor. Ahora bien, ¿cómo lo representarán algebraicamente? Veamos. Obtenemos la constante, que es igual al número de excursionistas por el número de provisiones que consumen al día. Por lo tanto, la constante es igual a 16 excursionistas por los 12 días y obtenemos que es igual a 192. Ya teniendo el factor de proporcionalidad, podemos representarla con la expresión algebraica y es igual a la constante entre x. Y así se puede encontrar los valores faltantes para y. Si se quiere saber cuántos días durarán esas mismas provisiones para 6 excursionistas, se sustituyen las magnitudes en la expresión, quedando de la siguiente manera.
Y es igual a 192 entre 6, obteniendo como respuesta que le alcanzarán para 32 días. Completen los datos que faltan para poder realizar la gráfica correspondiente. ¿Los tienen? Comparemos si llegaron a los mismos resultados. Para 6 excursionistas, 32 días de provisiones. Para 8 excursionistas, 24 días. Para 12 excursionistas, 16 días. Para 16 excursionistas, 12 días. Para 24 excursionistas, 8 días. Para 32 excursionistas, 6 días. Para 48 excursionistas, 4 días. Para 64 excursionistas, 3 días. Y para 96 excursionistas, 2 días. Tracemos la gráfica. Observen cómo nuevamente tenemos una curva. Tomando en cuenta la gráfica, podemos contestar la pregunta del inicio, la cual consiste en saber si al grupo de los 16 excursionistas se agregan 8 personas más, ¿cuántos días durarán esas mismas provisiones? Como se consideran 24 excursionistas en total, las provisiones, según la gráfica, les durarán 8 días. ¡Excelente trabajo! Muy bien, ahora veamos brevemente lo estudiado en esta sesión. Se analizaron datos representados en tablas, gráficas y de manera algebraica, tanto en proporcionalidad directa como inversa, siendo las diferencias las siguientes. En lo referente a la parte gráfica, en la proporcionalidad directa, la gráfica representa una línea que es recta, que pasa por el origen de las coordenadas, mientras que para la proporcionalidad inversa, la gráfica es una curva. Se analiza en la parte tabular. Para la proporcionalidad directa, al aumentar o disminuir una de las variables, la otra aumenta o disminuye respectivamente. En la misma razón, mientras que para la proporcionalidad inversa, si una de las variables aumenta, la otra disminuye en una misma razón, y si una de las variables disminuye, la otra aumenta con una misma razón. Estudiamos que en la parte algebraica, la proporcionalidad directa se representa con la expresión y es igual a la constante por x, mientras que la proporcionalidad inversa se representa con la expresión y es igual a la constante entre x. Conocimos cómo determinar las constantes de proporcionalidad. En el caso de la constante de proporcionalidad directa, se presenta como constante es igual a y entre x, mientras que para determinar la constante de proporcionalidad inversa, se representa como constante es igual a x por y. Les recomiendo tener presente lo que trabajamos en esta sesión para leer y representar tanto de manera gráfica como algebraicamente relaciones lineales y cuadráticas. Esto les servirá para representar mejor diversos fenómenos en distintos contextos. Muy bien, alumnas y alumnos. En esta sesión vimos las diferencias que existen entre la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa, las cuales representamos de manera algebraica, tabular y gráfica, en diferentes situaciones y problemas. Es importante que busquen en su libro de texto de matemáticas de tercer grado problemas y ejercicios similares a los que estudiamos en esta sesión para que los resuelvan y practiquen lo aprendido. Excelente, maestra Brenda. Llegamos al final de esta sesión. Así es, maestro Julio. Muchas gracias por la invitación. Fue un placer poder participar contigo. A nuestros alumnos les digo, sin autodisciplina, el éxito es imposible. Nos veremos pronto para avanzar aún más en el universo de las matemáticas. Soy la maestra Brenda Hernández. Y yo soy el maestro Julio Carrillo. Esto ha sido todo por esta sesión. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia.
El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.